Su recuerdo te ilumina y te da la paz, y ya te estrecha entre sus brazos con ternura y suavidad, colmándote de sus regalos, te reviste de santidad. Enamorada de Jesucristo, el cielo lo puedes tocar. Él es la vida, es nuestro destino, es el espejo de la eternidad. Dios sea bendito. Un saludo fraterno y cariñoso desde el Monasterio de la Visitación de Santa María de Bucaramanga. Mi nombre es hermana Teresa Margarita Muñoz Cáceres. Tengo 31 años y hoy tengo la alegría de compartirles la historia de mi vocación. Quiero decir que la historia de la vocación siempre es una historia de amor. Todos sabemos que el Señor, desde antes de nacer, nos tiene destinados para una misión, y que Él, en el Evangelio de San Marcos, nos dice que llama a los que Él quiso para que estuvieran a su lado. A todos nos tiene una vocación, y hay diferentes en la iglesia. Unos están llamados a la vocación del matrimonio, otros han sido llamados para ser solteros, santos laicos, y otros hemos sido llamados para la vida consagrada. Dentro de la vida consagrada hay varias carismas, espiritualidades. Hay unas comunidades que se dedican a la vida activa, al apostolado exterior, como el cuidado de los enfermos, de la educación de los niños o las misiones, y otras comunidades que hemos sido llamadas para la vida contemplativa, que es el oficio de María de Betania, que estaba a los pies del Señor, escuchando su palabra, atendiéndolo a Él. Eso no quiere decir que nosotras no hagamos el oficio de Marta, es decir, que no seamos también activas dentro de nuestra comunidad, sino que lo principal para nosotras es estar con el Señor, la oración, la intercesión por el mundo entero, la reparación de su corazón y esa continua unión con Él. Ser verdaderamente contemplativas, adoradoras en espíritu y en verdad. Bueno, y de pronto alguien que me esté escuchando puede pensar que ser contemplativa es algo muy extraordinario y a la vez algo muy difícil. Entonces, pues les cuento que yo también tenía esa idea antes de entrar al monasterio. Nunca pensé que el Señor me fuera a llamar a esta vocación de vida. Veía como algo que requería mucho sacrificio y pensaba que yo no iba a ser capaz de tanto. Entonces, todo es una historia de amor, de muchos detalles del Señor que fue atrayendo mi corazón hacia Él, que lo quiso guardar para Él y que en este momento estoy inmensamente agradecida con Dios, con la Santísima Virgen que siempre ha estado ahí acompañándome, y me siento inmensamente feliz en mi vocación y le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí como esa soldado de Él que está orando por todos los que están allá afuera, dando la batalla de frente con el mundo, y nosotras acá desde el silencio, desde la oración, estamos también ayudando y colaborando en la fecundidad apostólica de la Iglesia, y estamos también aportando nuestro granito de arena en la extensión del reino. Quiero decir que no es un llamado extraordinario, algo que uno pues como que se le aparece un ángel para decirle pues tiene que ser religiosa, no, sino que como ya dije son muchos momentos que uno va discerniendo. Yo soy hija, gracias a Dios, de una familia cristiana muy católica. Mi mamá es ama de casa, mi papá es
trabajó en la electrificadora de Santander y ahora es pensionado. Soy hermana gemela, somos las mayores, tengo una hermanita de 20 años y un hermano de 15 años. Cuando yo entré al monasterio, mis hermanos tenían 7 años y 2 años y yo tenía 18 años. Todo empezó, yo digo que desde niña, porque mi mamá pues fue muy cuidadosa de que estuviéramos en los grupos de la parroquia. Entonces yo estuve en el grupo de acólitos y estuve en el grupo de infancia misionera. Y me marcó muy especialmente el grupo de infancia misionera porque la catequista siempre nos recalcaba eso de que había que orar por las misiones y por todos los niños que sufrían en los otros continentes. Y ahí surgió ese gran deseo que yo tenía de ser misionera. Como ya les dije, yo nunca pensé que el Señor me fuera a llamar a esta vida contemplativa. Yo pensé que el Señor me iba a llamar a ser misionera. Y no pensé en un principio ser religiosa, sino que me imaginaba laica, consagrada, misionera, yendo a muchos países, predicando el Evangelio. Desde niña siempre decía: Señor, yo quiero ser tu voluntad, yo quiero crecer para servirte, y tenía como ese deseo en el corazón. Y también, como era acólita, pues estaba muy cerca de la Eucaristía y eso pues fue un privilegio muy grande, toda la catequesis que recibí y las personas que me acompañaron en mi infancia. En mi hogar habían algunas dificultades, como pasan en muchos hogares nuestros, y mi refugio era la oración. Me escondía por ahí en alguna parte y le hacía mi oración al Señor, mi oración infantil, y me sentía que tenía alguien que me escuchaba y que me amaba. Y esa experiencia de ese amor incondicional ha sido algo que me ha marcado mucho siempre. Ya de adolescente, por allá a los 14, 15 años, empezaron las vanidades del mundo, ¿no? Como ese querer agradar a los demás. Y de un momento a otro, pues yo me vi así como envuelta en esas vanidades y empecé a preguntarme a mí misma por qué hacía eso, o qué sentido tenía pues verme bien o agradar a quién o para qué lo hacía. Y pues me di cuenta que todo eso tan externo era muy superficial y no me llenaba. Como a los 16 años más o menos, yo vivía muy cerca de mi parroquia. Yo soy de San Juan de Nepomuceno, de Florida Blanca. Empecé a sentir un deseo inmenso de ir a la Santa Misa, no solamente el domingo, sino diario. Y al principio para mí era como que qué pereza, ¿no? Levantarme a la misa temprano, no quería, como siempre uno de joven, pero un día ese deseo fue más grande que todo y me levanté, fui a la misa a las 6 de la mañana y ese día viví la Santa Misa de otra manera. Me pareció tan recogida, tan silenciosa, tan llena de amor, que me gustó y empecé a ir todos los días a la Santa Misa. Y ese contacto con Jesús en la Eucaristía, recibirlo a Él, empezó a enamorarme, y sentía, por ejemplo, cuando terminaba la misa, en una ocasión terminó la Santa Misa y yo sentí interiormente que el Señor me pedía que me quedara con Él, que lo acompañara en el sagrario. Entonces empecé a ir a visitarlo en el sagrario y pasaba mucho tiempo con Él, muchas veces en silencio. Muchas veces sentía su amor, su gracia, su perdón, y así empezó como una relación de amor, empezó como un enamoramiento en el que yo sentía que en el Santísimo había un amigo, un hermano, era una persona viva y real, que estaba conmigo, que me escuchaba, que me amaba, y yo empecé a ir mucho a visitarlo. Bueno, yo tenía una pariente, una tía
que me enseñó que yo tenía que pedir a mi esposo. Entonces, como todavía no tenía la idea de ser religiosa, en mis oraciones le pedí al Señor un buen esposo para tener una buena familia. Y un día de esos yo sentí interiormente que el Señor me decía, o sea, sin palabras, pero lo entendí muy claro en mi corazón: yo te quiero solo para mí. Cuando el Señor me dijo eso en mi corazón, para mí fue muy impresionante y entendí. Yo dije, bueno, si el Señor me quiere solo para Él, quiere decir que quiere que sea religiosa, que quiere consagrada y no me quiere casada. Entonces desde ese día empecé a orar, a pedirle al Señor su gracia para que me mostrara si me quería religiosa, en qué comunidad me quería. Como siempre tuve la idea de que iba a ser misionera, pues lo primero que pensé fue una comunidad misionera. Y toqué a las puertas de algunas comunidades, hablé con algunas hermanas y las hermanas me atendían muy bien, me explicaban su vocación y yo sentía que todo eso era muy bonito, pero que eso no era para mí, que ahí no era el lugar. Después entonces llegó a mis manos el libro de La historia de un alma, que es la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús, y vi que lo que escribía Teresita y lo que vivía Teresita era lo que yo quería vivir o lo que sentía que el Señor me pedía, pero me daba miedo porque yo decía, Dios mío, eso es vida contemplativa y eso tiene muchos sacrificios y bueno, todo lo que a veces uno piensa sin saber. Sin embargo, en mi interior, cada vez que pensaba en eso sentía una gran paz y una alegría, pero estaba como entre esas dos cosas que no sabía si contemplativa o misionera. En medio de todo eso pasó algo que quiero decir que es muy importante para mí, y es que Dios me dio la gracia de consagrarme al Inmaculado Corazón de María. Vivir todo ese tiempo de consagración fue para mí muy especial porque sentía que Nuestra Señora me acompañaba, me ayudaba, y especialmente digo que a ella le debo el llamado que Dios me hizo a vivir aquí a la Visitación, que somos especialmente hijas de Santa María, hijas de ella, llamadas a contemplar ese misterio tan lindo de ella visitando a su prima, llevando en su seno a su divino Hijo, y todo lo que el Señor nos enseña en el seno de María, sus anonadamientos, su amor, su entrega en ese misterio de la encarnación. En esa duda que yo tenía si Dios me llamaba para misionera o contemplativa, apareció, pues me recomendaron un sacerdote que me dijeron, este sacerdote es un hombre de Dios, un hombre santo, y él tiene el don especial para ayudar a las almas a discernir la vocación. Ese día me acuerdo de todo perfectamente, y ese día yo le dije al Señor, yo le dije, Jesús, yo quiero hacer tu voluntad y nada más que tu voluntad. No quiero hacer mi gusto porque yo quiero, me guste algo, no, sino que no más sea lo que tú quieres para mí. Entonces, si este sacerdote es santo, es tuyo, hago este voto, como decir, de obediencia, de hacer lo que el Padre me diga. Y lo que el Padre me diga, lo veré como lo que tú quieres. Te pido de él me hizo muchas preguntas, me escuchó y al final me dice, bueno, hija, ¿tú quieres salvar un alma? Y yo le dije, sí, Padre, sí. Bueno, ¿y quieres salvar muchas almas? Sí, claro que sí. ¿Y quieres ser amiga de Jesús? Sí. Bueno, entonces, de parte de Dios, yo te digo, cuando el Padre dijo así, de parte de Dios, yo dije, Dios, esto es en serio. Me dijo, Dios te llama a la vida contemplativa. Cuando él me dijo así, tengo que confesar que la verdad me costó bastante, porque claro, yo ya me había hecho unas ideas de mí misma en la misión, y pues pensar que me iba a venir a un monasterio, pues me costó bastante. Entonces recuerdo que saliendo de allá le decía al Señor que se haga siempre tu voluntad y nada más que tu voluntad, y me costaba, me sentía triste
pero quiero hacer lo que tú quieres, Señor. Entonces, bueno, Él me mandó primero a las Carmelitas, yo fui y sentía que ahí no era. Y después recordé otro día de otro sacerdote. Yo participaba en un grupo juvenil también, y ese sacerdote me molestaba que yo iba a ser religiosa, y yo le decía, no, Señor, no, Padre, no diga eso. Y él apenas se quedaba calladito, no decía nada y se reía. Bueno, un día el padre es ecuatoriano y el padre se fue para su país, y un día me lo encontré por el chat. Le escribí, Padre, acuérdese cuando usted me molestaba, ahora sí quiero ser religiosa. Y entonces me escribió, sí, hija, Dios te ama mucho y te llama a la visitación de Santa María. Le escribí, Padre, ¿usted cómo me hace eso? ¿Cómo me escribe esto cuando ya no está aquí y no me puede ayudar? Y me escribió, hija, Dios llama cuando uno puede contestar. Y se desconectó, me dejó así. Entonces, en ese momento, yo dije, no, esto no puede ser, el Padre no puede saber que Dios me llama a la visitación, creo que está equivocado, y no le puse cuidado. Pasó el tiempo y ya cuando fui a hablar con este otro sacerdote que les dije y él me dijo contemplación, pues me acordé de la visitación y busqué en internet y vi que la espiritualidad de la visitación estaba muy relacionada con la espiritualidad del corazón de Jesús, y era una de mis devociones favoritas, y era algo que había sido un regalo del Señor, porque cada vez que yo lo visitaba en el Santísimo y veía la hostia consagrada, yo sabía o sentía en mi corazón que Jesús sacramentado era el Sagrado Corazón de Jesús. Y yo dije, bueno, entonces vamos a ir a la visitación. Vine ese mismo día por la tarde y me atendió la hermana maestra y me dijo, bueno, puede venir a hacer 3 días de experiencia, y viene y mira y así. Entonces yo saliendo de allá dije, bueno, pues voy a ir a hacer esa experiencia, pero como seguía, es la debilidad humana y es la realidad de lo que somos. Yo seguía sintiendo esa resistencia por la vida contemplativa, entonces me dije, bueno, pues voy a ir, hago esos 3 días de retiro y me doy cuenta que no es lo mío. Le digo al Padre y así, pues ya me voy de misionera. Esas eran mis ideas, pero Dios, como siempre, tiene sus caminos y los caminos de Él son los mejores. Vine sin pensar el 13, 14 y 15 de agosto hacer esos 3 días de experiencia, y apenas entré solamente para hacer la experiencia sentí que como si toda la vida hubiera vivido aquí. Me sentía inmensamente feliz, contenta, me gustaba todo, sobre todo el silencio, el recogimiento, el oficio divino, el canto de las hermanas, todo me parecía que me hablaba de Dios, y yo estaba convenciéndome de que sí, verdaderamente Dios me tenía desde toda la eternidad destinada para venir a este monasterio. Sin embargo, cuando la hermana maestra me preguntaba que cómo me sentía, me decía, sí, usted sí tiene vocación, y yo le decía, no, yo me voy de misionera. Seguía con mi idea. Y me reprochaba a mí misma, decía, pero yo ¿por qué me estoy sintiendo feliz? Tendría que estar aburrida. Bueno, entonces, entre el último día era el 15 de agosto, que es el día de la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma al cielo, ¿no? La fiesta de la Asunción, que cuando uno está afuera a veces está un poquito distraído de las fiestas. Yo la verdad no caí en cuenta que era ese día. Bueno, entonces ese día estaba toda la comunidad cantando el oficio divino en el coro, que es en el lugar donde hacemos la oración, y en un momento en que hicimos, el coro queda en la capilla, o sea, está
la capilla, el altar, está la reja y ahí estamos nosotras detrás de la reja. Entonces, bueno, yo me quedé mirando un momentico al Santísimo, al Sagrario, y sentí en mi corazón que Jesús me decía, quédate, quédate. Fue verdaderamente algo tan lindo, tan tierno, me sentía eternamente amada, me sentía conocida y también me sentía libre. Sentía como la sensación de cuando uno quiere mucho a alguien y quiere que esa persona nunca se vaya de su lado, que esté todo el tiempo. Así sentía yo que Jesús me decía a mí, quédate, pero si quieres. Y era muy, muy lindo. Entonces me acuerdo que me conmoví tanto, me puse a llorar de amor, también de reconocimiento de mi pequeñez, porque yo le decía a Jesús, pero ¿quién soy yo para que tú me llames, para que tú te fijes en mí, para que tengas tanta bondad para conmigo? Y me acuerdo que pues saliendo de ese oficio divino, en mi interior sentí que era el lugar donde me tenía que quedar por amor de Él. Y las hermanas me veían llorando y me preguntaban que por qué lloraba. Y pues yo no sabía encontrar palabras para describir todo lo que sentía en ese momento. Salí para arreglar todas las cosas y dije que iba a entrar en un día, en el siguiente día de fiesta de la Santísima Virgen, en honor a ella, ya que yo sentía que había sido ella la que me había alcanzado esa gracia de Dios. El siguiente día de fiesta es el 8 de septiembre, pero las hermanas ese día no podían, entonces me recibieron el 7 de septiembre del 2010. Ya son 13 años. La parte de mi familia fue muy especial, todo lo que ellos hicieron, porque les costó mucho a mi mamá y a mi papá, a mi hermana gemela, a mis hermanitos que estaban tan pequeños, pero fueron muy generosos porque no me dijeron ni una sola palabra en contra de mi vocación, y eso ha sido algo que siempre he agradecido. En el camino, esa palabra de quédate ha tenido una fuerza impresionante, porque Él me sigue diciendo que me quede, no solamente con mi cuerpo acá en el monasterio, sino en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, como dice el libro del Deuteronomio, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Eso es lo que siento todos los días, y viendo hacia atrás estos años, pues le doy gracias porque Él ha sido fiel, Él me ha sostenido, y cada día en el camino he visto que verdaderamente era su llamado, era su voz, era Él lo que me dice que por eso es que soy feliz, porque estoy haciendo lo que el Señor quería de mí desde toda la eternidad. Eso de la idea de ser misionera, y mirando por ejemplo a Santa Teresita, me doy cuenta que sí, que puedo ser misionera desde acá con la oración, y que el Señor me llama a hacer apostolado de otra manera, de que cada día el Señor me va enseñando cómo vivir más para Él y cómo me va enamorando de las cosas, por ejemplo, de la orden, de nuestros fundadores, de la vocación. Agradecer a todas las personas que han estado ahí en el camino, mi superiora, la maestra y nuestras hermanas de comunidad, que han sido maravillosas con su paciencia, con su testimonio de entrega. Todo eso me ha ayudado hasta el momento, y confío sobre todo al amor de Nuestra Señora, que yo sé que ella me sigue acompañando hasta el final. Dijiste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol.
Espero que esta historia le pueda servir a alguien, que cada uno pueda pedirle al Espíritu Santo con mucho amor y con mucho fervor que le ilumine la vocación que tiene para cada uno, les ayude para saber y hacer siempre la voluntad de Dios, y así, que es la única manera de ser verdaderamente feliz en la vida. Saber que en las cosas del mundo, todo lo que nos ofrece, todo eso nos ofrece una falsa libertad que a la larga nos lleva a la esclavitud, y que solamente el amor del Señor es el que puede llenar todas nuestras expectativas, esas ansias de cielo que todos tenemos. Sabemos que nuestro corazón está hecho para Él y tiene capacidad de Él, entonces no nos conformemos con menos que con Dios mismo. Luchemos por estar siempre en gracia de Dios, por vivir en los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, y si alguien de pronto siente que el Señor lo llama, sea hombre para la vida religiosa o sacerdotal, o sea mujer, que se abra la gracia de Dios, que se encomiende al Señor, que no tenga miedo, porque el Señor siempre da la gracia cuando llama, da al mismo tiempo la gracia, no nos deja solos, que no hay nada imposible para Él, y que el Señor sueña en grande con cada uno de nosotros. A todos nos tiene soñados unos grandes santos, y que también depende de nosotros ser dóciles a todo lo que el Señor nos quiera ir pidiendo, a todo lo que el Señor nos va enseñando a través de su santo evangelio. Siempre cuenten con nuestra humilde oración, con cada una de nosotras acá en la comunidad, y que el Señor los bendiga mucho. Gracias por el tiempo en escuchar este relato, y también me sigo encomendando cada uno de a sus oraciones, que el Señor nos siga sosteniendo a todos. Un abrazo grande y Dios sea bendito.